en últimas es el niño natural de cada uno de nosotros, el que nos tiene aquí reunidos y el que nos crea cierto interés por algunos temas y no por otros, ciertas habilidades por unas personas, por una música, etc. Saber soñar, saber caminar. Esa vaina, ¿eso para qué sirve? ¿Para qué sirve? Saber dar, pero saber recibir. Muy bien, vivir bien entonces va mucho más allá de la sola satisfacción de las necesidades o el acceso a los servicios, a los bienes, y no está equiparado con el desarrollo. En términos ideológicos constituye la apertura a nuevas formas de vida, ya no individualistas, buscando el lucro. Nada más es el lucro, y el lucro es material y económico, sino comunitarias, y este es otro aspecto fundamental del convivir. Es que es comunitario, somos todos, somos yo, tú y el medio ambiente que compartimos. El equilibrio con la relación con la madre tierra y la sustitución de la acumulación ilimitada individual del capital según Rangel. Pausa como terminar este capítulo o subcapítulo. En América, saberes otros y amerindios, solo en América Latina hay cerca de 50 millones de indígenas. Ese es un número nada despreciable. Hay más de 500 idiomas indígenas. En nuestro país podemos decir cerca de 60. Yo digo idiomas, no digo, ay, es que se habla dialecto, no, eso no es un dialecto, es un idioma. Ay, uno suavizadamente dice lengua, es que él habla lengua, ¿no? Un idioma. De hecho, yo me atrevería a decir que tiene mucha mayor riqueza, probablemente en términos de humanidad, que la evolución que ha tomado nuestro lenguaje alrededor de un modelo occidental de pensamiento que viene desde hace cerca de 4 o 5 años. Hay un número mayor de pueblos amerindios latinoamericanos si consideramos los pueblos indígenas de los Estados Unidos. Las cifras no incluyen lenguas ni pueblos o comunidades afrodescendientes ni minorías étnicas diversas como la comunidad rom, los gitanos en Colombia. A continuación voy a pasar rápidamente unas 10 diapositivas en donde les voy a mostrar todos los intentos de decolonización del saber en experiencias de educación superior propia. Bueno, esta es una muestra de población indígena, una decolonización del saber o la construcción de una identidad transnacional. Eso oscila entre lo uno y lo otro, y voy a subrayar una que otro programa. Pasemos por favor a la siguiente. Por ejemplo, en Argentina hay estos centros de educación superior, pero fíjense ustedes que hay un área de estudios interdisciplinarios en la educación aborigen. ¿Qué es esa mezcla? La interdisciplina son las disciplinas europeas. Ahora, eso de aborigen no tiene nada, ¿no? Identidad transnacional, decolonización del saber. En Bolivia, la siguiente, por favor. Por ejemplo, hay formación de técnicos superiores en justicia comunitaria. Es aplicar los derechos, el modelo de derecho romano en las comunidades aborígenes, me suena a mí. O más abajo vemos criadores de la biodiversidad o ecoproducción. Esto es muy centrado en modelos de desarrollo. En Brasil, por ejemplo, en el último renglón, el Centro Amazónico de Formación Indígena tiene, por ejemplo, formación sociopolítica y socioambiental, ciencias matemáticas y naturales, ciencias sociales, comunicación y artes, ciencias de la naturaleza, universidades indígenas. Obviamente hay un porcentaje mucho mayor de educación propia. En Chile, por ejemplo, tenemos en el último renglón planificación y gestión para el desarrollo indígena, ¿no? El PNUD. En Colombia hay una gran cantidad de universidades. En la siguiente, gracias, está por ejemplo agronomía del trópico húmedo. Es adaptar el saber agronómico
Miami, muy parecidos. Competencias ciudadanas, derecho romano. Didáctica de las matemáticas, cómo enseñarle a sumar y a restar a esos salvajes. Etnoturismo ambiental, liderazgo y gestión comunitaria, gestión y planeación ambiental, etnodesarrollo. Bueno, en Ecuador hay otras universidades, por ejemplo, en la segunda, exacto, gestión de recursos naturales para el desarrollo sustentable, nosotros lo llamamos desarrollo sostenible. Ningún desarrollo es sostenible. ¿Usted cree que hay un extractivismo sostenible? Algún día se acaba el petróleo, algún día se acaba el coltán, algún día se acaba el oro. Eso no es, como los diamantes, eterno. Guatemala, México, México tiene muchas cosas de turismo, ¿no? Y desarrollo sostenible también, sistemas computacionales. ¿Qué quiere decir que los pueblos naturales no tengan derecho a los computadores, a los celulares, etc.? Pero eso no sería educación propia, es lo que quiero decir. Nicaragua, didáctica de la educación superior. Paraguay, Perú, Venezuela. Luego hay una serie de acuerdos interuniversidades indígenas, generalmente en bilingüismo. Eso es bueno. Hay un programa de UNESCO interesante sobre la educación indígena. Miremos algunas consideraciones sobre la educación propia. Primero, la Constitución Política del 91 conquista el derecho a la educación propia. Y se dan las primeras semillas para crear una cierta conciencia en las comunidades indígenas de exigir las obligaciones del Estado para garantizar la existencia de una educación adecuada a su propia identidad y a sus propios derechos colectivos. Asimismo, el CREP dice: el sistema de educación propio identifica y construye una educación comunitaria, intercultural. Fíjese que ellos sí aceptan la perspectiva intercultural, bilingüe, también aceptan la otra lengua, fundamentada en una relación de armonía y equilibrio con nuestra madre tierra, creativa y autónoma, que brinda espacios de aprendizaje y la construcción del saber colectivo para la formación de niños, jóvenes, adultos y comunidades en general, propendiendo por el pleno desarrollo personal y colectivo. Es singular porque se impacta en el cumplimiento de la ley de origen, el derecho, vamos, de la Sierra Nevada, y el derecho mayor en el sur, el derecho propio de cada pueblo, con sus propios usos y costumbres, manteniendo la unidad con la naturaleza, con otras culturas y con la sociedad mayoritaria. Eso lo dice el CRIP, la OEA de Carlos 2001, propio de la dimensión política que otorga a los pueblos capacidad de orientar, dirigir y organizar los procesos de propuestas educativas con un posicionamiento crítico y propositivo frente a la educación que creemos. Se construye con base en la sabiduría y el conocimiento propio, en forma vivencial, con la participación de sabedores ancestrales, autoridades mayores, padres de familia y comunidad. La educación propia es construir nuestra educación recogiendo desde nuestras raíces y el sentir de nuestro corazón, el gusto por lo nuestro, la alegría que nos da participar en nuestros rituales. ¿A quién se le ocurriría pensar en esto, en nuestra educación, en realidad? Danzas, artes y oficios, pero también aprender en el encuentro con los demás. Es mejorar nuestra vida identificando nuestras necesidades y problemas y construyendo nuevos conocimientos y nuevas luces para pensar el mismo taller. Los objetivos de la educación propia son fortalecer la autoridad, la autonomía, el territorio y la identidad cultural, promover el conocimiento y la valoración de saberes y prácticas propias y apropiadas, promover la comprensión crítica de los conflictos internos y extraculturales, hacer una interpretación positiva de la diversidad cultural, entre otros objetivos.
convirtió en mercancía el derecho a la educación, especialmente básica, primaria y secundaria. Este es uno de los grandes problemas que el país, talanqueras que le ha puesto a la educación propia. La responsabilidad estatal se reduce a la comercialización del modelo educativo, reorientando sus fines, principios y fundamentos a través de algo que todos tenemos que seguir, es el modelo de formación por competencias. Y recuerden ustedes que la formación por competencias se reduce, de acuerdo al mismo discurso del Ministerio de Educación, al saber hacer con texto. Y el saber hacer es con cosas materiales, reales. Eso no tiene nada que ver con el saber soñar, ni con el saber dormir, ni con el saber amar y ser amado. Se desconocen los siguientes derechos que el Estado supuestamente debe garantizar: la asequibilidad, o el derecho a establecer escuelas y universidades propias, y los derechos sociales que tendrían universidades de Cancún o de Maloca, ni siquiera de garaje, y los derechos sociales, económicos y culturales de gratuidad, accesibilidad, adaptabilidad, equidad de género y suficiencia, territorialidad, espiritualidad, lengua y pedagogías propias. En el contexto de los estudios y la discusión sobre alteridad y subalternidad, así como para los estudios y discusiones sobre colonialidad y poscolonialidad, la educación propia se basa en lo que Boaventura de Sousa Santos llamaría las epistemologías del sur. Los sabedores en la educación propia son sujetos históricos de sus propias identidades y subjetividades, de sus praxis y de su pensamiento otro, construido en el contexto de un territorio, en el marco de una sociedad actual situada, que vive en condiciones subalternas, pero que se entiende a sí misma como formación para proponer alternativas reales al saber hegemónico y a sus desarrollos, es decir, como posibilidades de imaginarnos un nuevo mundo, en el sentido de Arturo Escobar, comprendido desde la filosofía del buen vivir. La educación propia, como se ha propuesto, es de facto una deconstrucción de las divisiones occidentales del conocimiento y aprehensión de la realidad. Por ejemplo, las divisiones de las que acabamos de hablar, la división habermasiana que todavía se usa, los saberes empírico-analíticos, críticos sociales, etc. Lo manejo muy bien. La educación propia basada en los saberes otros o subalternos es resistencia frente a los saberes hegemónicos de la sociedad mayoritaria y se identifica parcialmente con los saberes síntesis y con los movimientos sociales emancipatorios. Es por eso que la educación propia es uno de estos elementos que nos permiten, desde una perspectiva estructuralista, darle una mirada realista a un futuro post-desarrollo, ¿sí? O post-capitalismo, si ustedes lo prefieren. Ahí surgen nuevos cuerpos conceptuales, el encuentro de saberes, analizadores y categorías de análisis que se movilizan y tienen lugar entre la novedad epistémica y la denuncia. Hablar de saber soñar parece una forma de denuncia radical en la universidad. De esa manera, pues, podría ser posible la comunicación intercultural, siempre y cuando esos procesos de comunicación sean veraces, dada la igualdad entre los interlocutores, y cuando sus productos materiales y no materiales se convierten en propiedad colectiva. Pausa, ya voy a terminar, pausa al final del capítulo. Voy a hablar de un concepto muy bello que le escuché alguna vez a un costarricense, el concepto de epistemología. Es una denominación también alterna a epistemología del sur y a educación propia. Es decir, que no se desprende del norte imperial como único referente, a pesar de que arranca en el norte preimperial. El famoso círculo de Eras, que fue fundado por Carl Jung, por Durán, por Michel Gale y otros, emprende una labor interdisciplinaria en ese momento de signo gnóstico,
Eranos y al Irsha, frente al agnosticismo y al nihilismo racio-positivista. La gnosis de Eranos funda una antropología hermenéutica en la que la interpretación, como entre comillas, se basa más bien en una interiorización del sentido latente de la realidad. Una gnosis que afirma como fundamental ante la moderna fijación del padre lobo, del saber ilustrado hegemónico de los ministerios cientificistas, patriarcal además, el conocimiento arquetípico del sentido andrógeno. Epistemitología, se refiere al quehacer propio de a un saber propio consistente en hacer una hermenéutica colorista, reentendiendo color no como un mero accidente, sino como sentido sustantivo, al modo como otras prácticas estéticas no occidentales se vivencian en formas coloreadas, en imágenes simbólicas de sentidos arquetípicos o con sentimientos universales. Si hay algún médico acá o alguien que sepa algo de neurociencias, conocerá el concepto de hard problem en neurociencias. Eso tiene que ver con algo que llamamos el qualia. O sea, que yo puedo ver el rojo de una rosa, lo puedo mirar con un fotómetro y decir, mire, esto en la banda en la que ve el globo humano de los 300 a los 700 y tantos nanómetros, está cerca de los 713 nanómetros y medio. Pero la rojez de esa rosa, el qualia, embebido, por ejemplo, en el himno a la alegría de Schiller, de Beethoven, esa sensación, o qué sé yo, en la música de Chicote y de Carrizo, de los indios cancuanos, cuando me produce una emoción que me eriza. ¿Sí? Esa vaina, para eso no tiene ninguna riqueza explicativa la neurociencia. ¿Cómo es que nuestro sistema nervioso accesa probablemente a parte de la estructura fina del universo, descubriendo algo que podríamos llamar el qualia protoconsciente? Esa vaina nosotros no la podemos, los neurocientíficos, no la podemos explicar. Es una hermenéutica colorista que se le puede aplicar no solamente a los colores, obviamente. El ejemplo pictórico cobra nueva significación si tenemos en cuenta el tablado Foucault en torno a la episteme clásica, en cuyo cuadro simbólico los colores se correlacionan precisamente con los adjetivos, sentimientos, los sustantivos con las formas, formalismo, y los verbos con la estela lugar de actuación, en cuya timbre, el ar, las formas nominales cobran color, sentido, articulación. Es en donde eso aparentemente caótico de los sistemas que no funcionan por atractores como el sifón, la gravedad, etcétera, etcétera, empiezan a tener una armonía fractal. Los sistemas aparentemente caóticos, cuando usted los mira a través de una serie de transformadas de Wavelet o de partícula, a partir de la teoría cuántica, empiezan a verse en unas formas hermosas, absolutamente armónicas, y que usted puede describir estocásticamente a través de modelos estadísticos específicos. La estocasticidad de estos comportamientos aparentemente bizarros de los sistemas que no están, que son caóticos, que son atraídos algunas veces por atractores clásicos y por atractores extraños, las catástrofes, las inundaciones, aquello que la lingüística cognitiva centroeuropea y anglosajona obliteró con la palabra mitomanía, subalternizando los saberes otros, le podemos denominar también hermenéutica colorista o epistemitología. Muy bien, vamos a mirar algunas. Vamos a mirar algunas conclusiones. La educación propia entonces se resiste a la expansión imperial europea, como el conocimiento europeo, a la modernidad antropocéntrica, a los conceptos de actor, bien y desarrollo, obviamente en las sociedades capitalistas
que solo pueden publicar en inglés, a la hegemonía del saber occidental. No, es que ese señor es un tegua. A la violencia epistémica. La epistemología del sur es la búsqueda de conocimientos y de criterios de validez del conocimiento que otorgan visibilidad y credibilidad a las prácticas cognitivas de las clases, de los pueblos y de los grupos sociales que han sido históricamente victimizados, explotados y oprimidos por el colonialismo y el capitalismo globales. Es muy fácil. Usted tiene un dolor en la espalda y me dice el doctor Fabio Alberto Ramírez que va a venir en diciembre 4, si no estoy mal, a hablar con ustedes, que yo le quito a usted el dolor de espalda soplándole humo de tabaco. Y dice, no, ¿qué va a creer ese cuento? El sur imperial es un sur que también existe. Esa canción de Serrat y de Mercedes Sosa, 50 años. Un sur que también existe en el norte global geográfico. Nosotros también nos vamos allá, a Córdoba, a Madrid, a Ludwig Maximilian II, a Harvard, a estudiar, y entonces ese es un sur imperial también, ¿no? Y tiene una serie de prácticas locales bastante antropofágicas y zombies locales de complicidad con el capitalismo y el colonialismo global. Si yo no me dedico a desarrollar moléculas farmacológicas como químico, farmacéutica, que sigan todo el proceso de realización de la FDA, pues sencillamente me quiebro. Pero esa es una forma de vivir en un sur imperial si tenemos una visión monoepistémica. El sur de la epistemología del sur es un sur anti-imperial, ¿no? Sí, anti-imperial. Premisa 1, ya estoy terminando. Justicia social, eso lleva hace como media hora. Justicia social, no habrá justicia, esto para mí es muy importante. No hay justicia social global sin justicia cognitiva global. Este es un concepto del que tenemos que apropiarnos nosotros y ojalá fuera a partir de esta cátedra. La exclusión de los conocimientos de las clases, los pueblos y los grupos sociales históricamente victimizados es una dimensión de la exclusión a la que se puede llamar epistemicidio. Si nos quejamos de la masacre de los aztecas, de los mayas, de los mixtas, etcétera, etcétera, en este momento, la biopiratería, etcétera, etcétera, la biopolítica, la geopolítica, el epistemicidio, que forma parte de la catástrofe, posiblemente inevitable a no ser un cambio inimaginable en nuestras conciencias, es un hecho. Premisa 1, la denuncia de la epistemología del sur. La primera es el epistemicidio. Segundo, ofrece instrumentos analíticos que permiten recuperar conocimientos subdivididos o marginalizados. Permite identificar condiciones que tornen posible construir nuevos conocimientos de resistencia y de producción de alternativas al capitalismo, poscapitalismo y al colonialismo global. Y esto lo llama Boaventura ecología de los saberes. Este es otro concepto fundamental del día de hoy. Ecología de saberes. El capitalismo y el culturalizados y el colonialismo continúan profundamente entrelazados, aunque las formas de articulación hayan variado a lo largo del tiempo. De manera que la cosa postcolonial sigue veladamente haciendo lo mismo que hace 500 años. De hoy en día me parece, y a muchos autores les parece también, ellos aprenden que hoy en día es más fuerte, aunque más sutil. La epistemología del sur, para ser consistentemente anticapitalista, ha de ser anticolonial y viceversa. Y la posibilidad de un futuro postcapitalista se basa en la posibilidad de un futuro postcolonial y viceversa. Premisa 3, y aquí termino. La epistemología del sur apunta fundamentalmente a prácticas de conocimiento que permitan intensificar la voluntad de transformación social.
La identificación de las relaciones desiguales de poder saber que subyacen a las epistemologías del norte es un primer paso para transformar estas relaciones y es ciertamente la universidad el posible medio la virtual. ¿Quieres pasar rápido de esas siguientes diapositivas? La fiesta de resistencia, la indígena. Esto es una presentación de un curso que hicimos en Brasil con el profesor José Jorge de Carvalho y que replicamos en la Universidad Javeriana de Encuentro de Saberes, llevando a sabedores, curacas, taclas, mamos a la universidad. En ese caso, allá en Brasil fue el primer grado, pero en la Javeriana es la primera vez, digo yo, en el mundo que sabedores fueron profesores pagos de un programa de doctorado en un seminario especial de los saberes. Y este es el profesor, pasemos la rápida también, artes y oficios, y entonces en eso se daba un poco de saberes. Se traía